Hay un tipo de avería que parece pequeña, casi tonta, hasta que te pones a tocar el coche y de repente estás peleándote con grapas que no vuelven a encajar. Un conector que no coincide y una antiniebla que, cuando por fin enciende, apunta al suelo como si estuviera buscando monedas. Y lo peor, muchas veces el problema ni siquiera era el faro. Era un contacto sulfatado, una masa floja o una bombilla tocada con los dedos. Si has llegado buscando cambio de faros antiniebla en Toyota Hilux, lo que necesitas no es solo cómo se quita y se pone. Lo que de verdad te ahorra tiempo y piezas rotas es entender por qué este cambio, que debería ser simple, se complica tanto, porque hay versiones distintas, accesos distintos y fallos que se parecen entre sí. Así que vamos a hacerlo como lo haría alguien que no quiere repetir el trabajo 2 veces. Primero diagnóstico mínimo, luego compatibilidad, después el cambio con el menor desmontaje posible y, al final, una verificación que te confirme que quedó bien y no va a empañarse ni a fallar a la semana. Empieza por lo básico. ¿Qué síntoma tienes exactamente? Si el antiniebla no enciende, no asumas que se fundió y ya. Si parpadea, si enciende cuando quiere, o si el otro lado funciona perfecto, ahí ya hay pistas. Y si lo que ves es humedad dentro, o el lente está roto u opaco, la decisión cambia. A veces no es bombilla, es conjunto completo o incluso el soporte. Cuando no enciende, la primera pregunta es, ¿falla solo un lado o los dos? Si fallan los dos, sospecha de alimentación, fusible, relé si aplica en tu versión, interruptor, o un problema común de masa o cableado. Si falla solo uno, suele ser bombilla, conector o el propio faro. Y aquí viene el primer error típico. Cambiar la bombilla sin mirar el conector. Un conector con verdín, humedad o pines flojos puede hacer que una bombilla nueva dure un día o que ni siquiera encienda. Sin herramientas raras, puedes hacer comprobaciones rápidas. Con el coche apagado y seguro, localiza el conector de la antiniebla y revísalo visualmente. Si ves corrosión, humedad o el plástico deformado por calor, ya tienes un candidato. Si tienes un multímetro, mejor. Con el antiniebla activado, comprueba si llega tensión al conector. Si llega tensión y no enciende, el problema está en la bombilla, el portalámparas o el propio módulo del faro. Si no llega tensión, no sirve de nada cambiar el faro. Hay que ir hacia atrás, porque el fallo está antes. Ahora, si el síntoma es humedad o condensación dentro de la antiniebla, no lo ignores. Mucha gente lo deja porque se irá solo, y a veces se va, hasta que vuelve. La condensación repetida suele indicar que la junta no sella, que hay una microfisura en la carcasa, o que el conjunto quedó mal asentado después de un golpe o un desmontaje. En esos casos, cambiar solo la bombilla puede ser pan para hoy y agua para mañana. La humedad acaba atacando el reflector, el conector y los contactos. Y si el lente está roto, o el reflector está quemado, o el soporte está partido, ahí sí, conjunto completo. Pero incluso ahí hay trampa, porque para Hilux no significa para tu Hilux. Antes de comprar nada, toca identificar qué tienes montado. Toyota Hilux ha tenido generaciones y restylings, y dentro de una misma generación puede haber acabados con antiniebla halógeno tradicional o módulos LED integrados. ¿Por qué importa? Porque en halógeno normalmente puedes cambiar bombilla y listo, mientras que en LED muchas veces el módulo viene sellado y se cambia el conjunto. Además, cambian conectores, puntos de anclaje y hasta la forma del bisel. La forma más segura de acertar es combinar 3 cosas: año y versión del vehículo, foto de la antiniebla actual por delante y por detrás, y referencia del repuesto si la tienes. Si compras online, no te quedes con la foto bonita del frontal. Pide o busca imagen del conector y de las orejas de fijación. Hay faros que parecen idénticos por fuera y luego no encajan porque una pestaña está en otra posición o el conector es distinto.
Y ojo con izquierda y derecha. A veces el vendedor los anuncia como válido para ambos lados, y luego el soporte no coincide o el ajuste queda forzado. También decide si vas a mantener el tipo de luz original. Si tu Hilux lleva halógeno y montas un LED tipo bombilla, sin más, puedes encontrarte con parpadeos, interferencias, errores o un haz mal definido que deslumbra. No es el momento de hacer experimentos si lo que quieres es fiabilidad. Si quieres mejorar iluminación, perfecto. Pero entonces ya es otro tema. Compatibilidad eléctrica, disipación de calor, homologación según país. Aquí nos quedamos en reemplazo correcto y seguro. Hablemos del acceso, porque aquí se rompen la mayoría de grapas. Hay 3 rutas típicas: por el paso de rueda, por debajo o por la parrilla/bisel frontal. La más común, y muchas veces la más limpia, es por el paso de rueda. Giras la dirección para ganar espacio, sueltas parte del guardabarros interior y llegas a la antiniebla desde atrás. Por debajo puede ser cómodo si tienes elevador o al menos buen acceso, pero en el suelo es más incómodo y terminas tirando de piezas a ciegas. Por la parrilla o el bisel frontal a veces es rápido, pero depende del diseño del paragolpes y de cómo estén las pestañas. Si fuerzas, marcas el plástico o rompes clips. La clave es no convertir un cambio de 20 minutos en una tarde entera por ir con prisa. Si notas que algo no sale con una fuerza razonable, no es que esté duro, es que te falta liberar un punto de fijación. Herramientas y consumibles. Con un juego básico puedes hacerlo bien. Un destornillador, una carraca con vasos pequeños, una herramienta de palanca para grapas, o una espátula de plástico, guantes limpios, y si puedes, limpiador de contactos eléctricos. Tener grapas de repuesto es casi obligatorio, porque algunas salen bien y otras se parten aunque lo hagas perfecto, sobre todo si el plástico ya está envejecido o ha pasado calor. Y si vas a tocar bombilla halógena, guantes, o al menos un papel limpio. La grasa de los dedos acorta la vida de la bombilla y puede crear puntos calientes. Ahora sí, entremos en el cambio de faros antiniebla en Toyota Hilux como trabajo práctico, pero con cabeza. Primero, seguridad. Coche apagado, luces apagadas, y si vas a meter manos cerca de conectores, mejor evitar que haya tensión. No hace falta dramatizar, pero sí evitar cortos tontos. Si el acceso es por el paso de rueda, gira la dirección hacia el lado contrario al que vas a trabajar para abrir espacio. Si vas a trabajar en el lado derecho, gira a la izquierda, y viceversa. Localiza el guardabarros interior, ese plástico que cubre el paso de rueda. No necesitas desmontarlo entero en la mayoría de casos. Suele bastar con soltar una sección, la más cercana al paragolpes, para poder apartarlo y meter la mano. Aquí es donde la herramienta de grapas marca la diferencia. En vez de tirar, levantas el centro del clip y luego sacas el cuerpo. Si tiras del conjunto, lo partes. Y si lo partes, luego el guardabarros queda suelto y empieza a rozar o a vibrar. Con el plástico apartado, ya deberías ver la parte trasera de la antiniebla, el conector, y según el tipo, el portalámparas o el cuerpo del faro. Antes de desmontar nada, mira cómo va el cable. Hay veces que está sujeto con una grapa al paragolpes o a un soporte. Si lo sueltas sin fijarte, luego queda colgando y puede rozar con la rueda o con una arista. Ese tipo de fallo no se nota al momento. Se nota semanas después, cuando aparece un falso contacto. Desconecta el conector presionando la pestaña. Si no sale, no lo arranques a tirones. Muchas pestañas se traban por suciedad. Un poco de movimiento, presionar bien la lengüeta y tirar recto. Si está muy duro, revisa que no haya un seguro secundario. Y si ves corrosión, aprovecha. Limpia con limpiador de contactos y deja secar. Si el conector está muy dañado, cambiar el faro no lo arregla. Ahí toca reparar conector o terminales, pero al menos ya sabes por qué fallaba. Si tu antiniebla es halógeno con bombilla reemplazable, normalmente el portalámparas se libera girando un cuarto de vuelta. Lo sacas,
Retiras la bombilla y pones la nueva sin tocar el cristal. Si la tocaste, límpiala con alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa. Luego vuelves a insertar y giras hasta que asiente. Aquí hay un detalle que mucha gente pasa por alto. Si no queda bien asentada, entra humedad y además el haz queda raro. Tiene que encajar suave, sin forzar, y quedar firme. Si lo que vas a cambiar es el conjunto completo del faro antiniebla, normalmente va sujeto por tornillos o clips al paragolpes desde atrás. Quita los tornillos con la herramienta adecuada, sin redondear cabezas. Si hay clips, libera las pestañas con cuidado. El faro debe salir sin doblar el paragolpes. Si estás empujando el paragolpes como si fuera goma, algo no está liberado, y si lo doblas, luego el bisel no asienta y te queda una holgura que mete agua y polvo. Cuando saques el faro viejo, compáralo con el nuevo antes de montar. No solo el frontal, compara orejas de fijación, profundidad, conector y la posición del drenaje o respiradero si lo tiene. Este paso parece obvio, pero es el que evita el clásico, ya desmonté todo y ahora no encaja. Si algo no coincide, para. No intentes adaptar a base de cortar plástico si no estás seguro, porque puedes dejarlo sin sellado o con vibraciones. Al montar el nuevo, asegúrate de que la junta o el perímetro de sellado esté limpio. Si hay una goma, que no esté pellizcada. Si el faro trae una espuma o junta adhesiva, no la montes sobre suciedad. Un grano de arena puede crear un canal por donde entra agua. Y si reutilizas el bisel o embellecedor, revisa que sus pestañas no estén partidas. A veces el faro está perfecto, pero el bisel no sujeta bien y con el tiempo vibra, hace ruido y termina abriendo una rendija. Conecta el conector hasta oír o sentir el clic. Tira suavemente para confirmar que quedó trabado. Y antes de cerrar el guardabarros interior, haz una prueba rápida de encendido. Esto te ahorra volver a desmontar si algo quedó flojo. Si no enciende, no entres en pánico. Revisa primero el conector, luego la bombilla si aplica, y si tienes multímetro, confirma tensión. Si hay tensión y no enciende, el problema está en el conjunto o en el portalámparas. Si no hay tensión, vuelve al diagnóstico. Fusible, relé, mando, masa. Si enciende, perfecto. Ahora vuelve a colocar el guardabarros interior. Aquí otro detalle. No dejes grapas a medias. Una grapa mal puesta se suelta con el agua y el barro, y el plástico empieza a colgar. Y si una grapa se rompió, sustitúyela. Es una pieza barata comparada con el fastidio de un guardabarros suelto. Hasta aquí, mucha gente se queda tranquila. Pero falta lo que separa un trabajo, funciona, de un trabajo, queda bien. Verificación de sellado y alineación. Primero, sellado y humedad. Un antiniebla puede empañarse un poco por cambios de temperatura, pero no debería quedarse con gotas ni acumular agua. Si tu faro nuevo se empaña de forma persistente, algo está mal. Junta pellizcada, carcasa con defecto, respiradero tapado o montaje forzado. Revisa que el faro asiente plano y que no haya tensión en los tornillos. Apretar de más no sella mejor. A veces deforma el plástico y sella peor. Segundo, vibración. Con el antiniebla encendido, da unos golpecitos suaves alrededor del paragolpes y observa si la luz tiembla o si el faro se mueve. Si se mueve, hay un clip que no enganchó o un soporte dañado. Esto es importante porque la vibración termina rompiendo pestañas y aflojando conectores. Tercero, el haz. Los antiniebla no están para alumbrar lejos, están para iluminar bajo y ancho. Si uno apunta más alto que el otro, lo notarás en una pared. Busca una superficie plana, aparca recto a una distancia corta y enciende ambos. No necesitas medidas exactas para una comprobación básica. Lo que buscas es simetría. Si uno está claramente más alto o más hacia un lado, revisa si el faro quedó bien asentado en sus guías. A veces el problema no es el tornillo de ajuste, es que una oreja quedó por fuera de su alojamiento. Y aquí viene un matiz que evita compras innecesarias.
Si después de cambiar el faro o la bombilla el problema persiste, no asumas que el repuesto salió malo de inmediato. Puede ser masa. Una masa deficiente hace cosas raras: parpadeos, luz débil, calentamiento del conector. Si ves que el conector se calienta o huele a plástico, apaga y revisa. Un mal contacto genera resistencia, y la resistencia genera calor. Eso sí puede terminar en un conector derretido. También, cuidado con mezclar lados. Si cambiaste solo uno y ahora el color o la intensidad no coincide, no siempre es fallo. Puede ser que el otro esté envejecido. En halógeno, una bombilla vieja se vuelve más amarilla y menos intensa. Si quieres uniformidad, a veces conviene cambiar ambas bombillas a la vez, aunque solo una haya fallado. No es obligatorio, pero es la forma de evitar que a la semana se funda la otra y tengas que repetir el acceso. Otra trampa común: montar un faro que entra, pero queda ligeramente torcido, porque el paragolpes tuvo un golpe o el soporte está doblado. En ese caso, por más que aprietes, el haz queda raro y el sellado sufre. Si notas que nada alinea como debería, no lo fuerces. Revisa soportes, guías y el propio paragolpes. A veces el problema real no está en el faro, sino en lo que lo sostiene. Y si tu Hilux lleva antiniebla LED integrado y cambias el conjunto completo, presta atención a la compatibilidad eléctrica. Si el conector coincide, pero el módulo no enciende, puede haber diferencias internas. Por eso insistía en comparar referencias y conectores antes. En LED, además, un fallo puede venir del propio driver o de una alimentación que no es la esperada. Si no estás seguro, lo más sensato es confirmar con el número de chasis o con el repuesto original equivalente, porque, parecido, no siempre funciona. Después de montar, hay una prueba sencilla que te ahorra sorpresas. Al día siguiente, revisa el faro en frío. Mira si hay condensación. Mira si el conector está seco. Y si puedes, después de una lluvia o un lavado, vuelve a mirar. Si aparece agua dentro, no lo dejes pasar. Cuanto antes lo corrijas, menos daño habrá en el reflector y en los contactos. Al final, lo que hace que este trabajo salga bien no es la fuerza ni la velocidad. Es el orden mental: diagnosticar antes de comprar, confirmar compatibilidad antes de montar, desmontar sin violencia y verificar después. Eso es lo que convierte el cambio de faros antiniebla en Toyota Hilux en una tarea razonable, sin drama y sin «ya que estoy, desmonté medio coche». Si te quedas con una sola idea, que sea esta: cuando un antiniebla falla, el culpable no siempre es el faro. Y cuando sí lo es, el enemigo no es el tornillo, es la prisa. Hazlo con calma, revisa conectores y sellos, y comprueba el haz en una pared. Así no solo vuelve a encender, queda como debe, sin vibraciones, sin humedad, y sin tener que repetir el trabajo dentro de un mes. Y si en algún punto algo no coincide o no encaja, para y verifica, porque en la Hilux, casi siempre, lo que se rompe no es el faro, es la primera grapa que alguien decidió forzar.